Muchas gracias, presidente. En primer lugar, corresponde agradecer al cuerpo de taquígrafos, a los funcionarios y a los secretarios que estuvieron presentes en la Junta Departamental en las más de 109 horas de comisión y que supieron hacer más ameno el proceso que nos trajo hasta aquí. Desde ya pido disculpas si mi intervención suena repetitiva. A veces es difícil hablar al final sin caer en alguna redundancia con quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Presidente, el presupuesto quinquenal es la expresión financiera de las políticas de gobierno y en ese sentido vale la pena recalcar que Montevideo y Uruguay, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, opta por una planificación quinquenal, a diferencia del resto que lo hace de forma anual. Esto nos otorga una previsibilidad y estabilidad institucional poco común en nuestra región, permitiendo que las políticas públicas trasciendan la urgencia del corto plazo para transformarse en proyectos de mediano alcance. Este presupuesto no nace de ánimos refundacionales, sino que se para en más de 35 años de presencia frente amplista en el gobierno departamental. No se para en la existencia de un ABC verdadero, porque el ABC son las urgencias fijadas por la gente, y para los cuales la Intendencia ha definido 4 prioridades institucionales para la aplicación de políticas públicas en las cuales ahondaré más adelante. De esta forma y por todo lo anteriormente expuesto, se elabora un presupuesto que yo defino como austero y estratégico. Austero porque parte sin reducir el presupuesto de los municipios y la Junta Departamental de una línea 4% inferior a la de 2025, cuando proyectamos que se incorporaron 900 millones más o menos de cuentas extra presupuestales en este presupuesto. Se apunta a una tasa de crecimiento de los recursos situada de forma conservadora en el 1% anual debido a la menor elasticidad de los ingresos departamentales respecto al ciclo económico nacional. Consigue ser austero apuntando a la baja en la proyección de los ingresos que sufrieron mayores desviaciones en la última rendición de cuentas. En lo que respecta a los ingresos vehiculares, se ha optado por una proyección de ingresos bajo un criterio de prudencia, estimando una caída del 5%. El objetivo central es una gestión desanclada, lo más posible, de las volatilidades externas, considerando que el tipo de cambio real fijado en 41.8 por el Congreso de Intendentes se encuentra actualmente desalineado con la realidad cambiaria. Esta previsión conservadora permite que nuestra gestión se mantenga lo más independiente de las fluctuaciones del mercado. En la tasa general vemos una reducción en la proyección del 3% y respecto a lo recaudado en saneamiento, el presupuesto refleja un aumento puntual en 2026 por un acuerdo compensatorio con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que superado ese hito, la proyección se corrige. Si bien hay un aumento sostenido entre 2027 y 2030, no logra cerrar la brecha respecto a la línea base anterior. Así, la proyección finaliza incluso en 2030 con una recaudación inferior en términos reales a la línea base previa al actual presupuesto. También es austero porque incorpora en la presente planificación presupuestal varias iniciativas de las medidas de ordenamiento financiero y eficiencia en la gestión, como la reducción de entre 150 y 200.000 horas extra o la fuerte limitación de las exoneraciones a espectáculos públicos. Antes de avanzar en el segundo adjetivo con el cual describo este presupuesto, quiero realizar una aclaración respecto a la austeridad. Un compromiso inamovible de una gestión progresista es que si hay más, se va a invertir. Si la gestión y la economía nos devuelven mayores recursos, cada peso extra se volcará de inmediato en resolver las problemáticas que nuestra gente aún tiene pendientes. Porque al fin y al cabo, los números solo cierran si la gente está dentro. Es estratégico porque en materia de recursos prioriza las urgencias departamentales con las necesidades básicas de nuestra ciudadanía. Hay que tener presente que los departamentos son interseccionales, así como desarrollo social aporta limpieza, desarrollo urbano lo hace movilidad y otros casos similares en donde no voy a ahondar. El 29% de este presupuesto queda destinado a limpieza, el 16% a movilidad, el 13% al desarrollo territorial, el 13% a turismo, cultura y deporte, el 9% a inclusión y convivencia y el 2% a género y diversidad. El restante para la gestión interna de la Intendencia. Se enmarca teniendo en cuenta la futura incorporación de fondos externos gracias al bajo peso de las amortizaciones de deuda en nuestro departamento y en donde yo voy a ahondar en esta intervención porque forma parte de la planificación estratégica.
En materia de recursos a los municipios, este presupuesto es más descentralizador, entendiendo a esta como una condición necesaria en la gestión pública. Se proyectó un aumento en el presupuesto de los municipios que parte de un incremento real de 101 millones de pesos gracias al fondo complementario. Retomando la línea inicial, aquellos 4 ejes de urgencia que fijó la gente. Intentaré abordar los grandes lineamientos. Es difícil resumir 2 meses de trabajo en comisión en menos de 20 minutos y obviamente tuve que priorizar aspectos fundamentales. Como primer eje Un segundo, señor edil, solicitamos silencio. Una vez más tengo que reiterar que ante el diálogo entre ediles pueden retirarse del hemiciclo, conversar afuera y dejar fluir esta sesión. Muchas gracias. Continúe, señor edil, le pido disculpas. Gracias, presidente. Ahí va. Como primer eje tenemos la limpieza, entendiendo a esta como la principal problemática de la ciudadanía. Veníamos de un modelo agotado y por eso se plantea un cambio de rumbo sin descuidar el actual. Es por ello que desde que asumió la nueva gestión en julio del año pasado, hubo un aumento diario en la recolección de contenedores de un 20%. Se piensa trabajar en clave de 5, 10 y 15 años, apuntando a un nuevo sistema de limpieza basado en la cercanía con la gente. En este quinquenio se implementará progresivamente la recolección intradomiciliaria y intrapredial, alcanzando el 50% de los hogares, buscando retirar el mismo porcentaje de los contenedores de la vía pública. También se expandirá el sistema de recolección de contenedores soterrados en el centro, Ciudad Vieja y Avenida del Libertador y se fomentará la clasificación en el hogar para que menos residuos terminen en sitios de disposición final. En materia territorial, se avanzará en la eliminación de los basurales en todo el departamento a través del programa Nuestro Barrio Limpio. Se apuesta a que el 95% de estos puntos críticos del departamento sean intervenidos cada 2 meses. Finalmente, en materia de saneamiento, se van a realizar 850 conexiones domiciliarias construidas con obras financiadas por fondos propios, asegurando una infraestructura urbana que proteja la salubridad de nuestra población. Para completar estas metas, se presentaron 2 planes de inversión, en concordancia con la página 17 del mensaje presupuestal, tanto para limpieza como para saneamiento. Se buscará incorporar a nuestra flota 49 camiones recolectores y 25 camiones eléctricos. Se ejecutará la compra de 254.000 contenedores intradomiciliarios, 19.000 intraprediales y 1.000 de vía pública. Se espera además construir 6 nuevos ecocentros, completando 1 por municipio, y la puesta en escena de 850 ecopuntos. En materia de saneamiento, entendiendo a Montevideo como la capital más saneada de Latinoamérica, el Plan de Saneamiento 7 prevé que la cobertura en zona urbana pase de 94.3% a 96.2%. Como segundo punto tenemos la movilidad en todas sus aristas, desde el sistema de transporte metropolitano, las obras viales, la señalización, hasta la movilidad activa o la coordinación del flujo vehicular. En lo referente al sistema de transporte público, se destinarán al quinquenio 287 millones de dólares para subsidiar el mismo, redundando en una reducción del precio del boleto y fomentando la actualización sostenida de la flota. Además, se invertirá en la construcción de 2 terminales nuevas y una inversión de 5.4 millones de dólares en la instalación de 390 refugios en paradas de bus. En materia de obras viales, se prevé una inversión de 58 millones de dólares en todo el quinquenio, redundando en 48 kilómetros lineales de pavimentación y un mantenimiento para 210 kilómetros en caminería rural. Al mismo tiempo, se prevé aumentar un 35% el presupuesto destinado a señalización y alcanzar los 100 kilómetros de red ciclovial. Para completar lo recientemente expuesto, se presentaron 2 planes de inversión, también como se decía en la página 17 del mensaje presupuestal, para veredas y calles. En el primero se apuesta por 65 millones de dólares que llegarían a 80 millones para 2030 gracias al retorno diferido y buscaría integrar intervenir el 25% de las veredas de todo Montevideo, redundando en 843.000 metros lineales. En materia de calles se buscará duplicar la inversión presupuestal con la realización de 35 obras de reconstrucción parcial y total en una extensión de 55 kilómetros lineales. Como tercera prioridad tenemos la seguridad y la convivencia. Por lo establecido en el artículo 262 de nuestra Constitución, la seguridad pública en el sentido estricto, la persecución y represión del delito, no es un cometido de las intendencias en nuestro país, pero hace a la calidad de vida del departamento.
Ergo, y en misma línea con el mismo artículo, nos compete generar políticas con los recursos y sobre todo con las potestades que tenemos que mitiguen la que hace más de un quinquenio se consolidó como la principal problemática, como la principal preocupación de la ciudadanía, no en el vínculo con la Intendencia, pero sí en el ejercicio de su seguridad. En ese sentido, se desplegarán una serie de medidas que contribuyan a paliar esta situación. Por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Urbano prevé un aumento del 23% de la cantidad de espacios públicos con cuidaparques, medida que se complementa con un plan de iluminación estratégica diseñado para mejorar la percepción de la seguridad y desestimular el delito. Para ello se instalarán más de 1.100 nuevas luminarias en asentamientos y plazas, permitiendo que la ciudadanía se apropie del uso de los espacios comunes durante la noche. Le votamos la abstención. 26 en 27. 26 en 27. Continúa. Bajo esta misma lógica, el programa Salí Jugando complementará la transición pasando del actual 67% al 100% de iluminación LED en las canchas de Baby Fútbol. En otra lógica, la Prosecretaría prevé una inversión de $200.000 en cámaras de videovigilancia que se utilizarán en coordinación con el Ministerio del Interior, aportando al accionar policial en el combate de los delitos graves, pero también en el vandalismo, que se viene afirmando como una verdadera problemática departamental. Finalmente, el cuarto punto, la equidad territorial y social. Vaya si este punto es político, presidente. Montevideo no puede ser un departamento disfrutable si naturalizamos que miles de personas no tengan acceso a las libertades que le permiten desarrollarse. Se reporta que 1 de cada 6 montevideanos está bajo la línea de pobreza, cifra que alcanza a 1 de cada 5 en la periferia, correlacionándose con mayores tasas de desempleo y menor actividad económica. Este gobierno debe ser una línea de defensa de nuestra gente. Entendemos que el cuidado de las y los montevideanos más vulnerables no es una cuestión de competencias administrativas, sino que de un compromiso ético. En ese sentido, la Intendencia despliega hoy una red de protección social a nivel departamental. Si bien el Departamento de Desarrollo Social lidera este esfuerzo, esta es una política transversal. Cada área de la gestión está alineada para poner a la persona en el centro. Desde desarrollo urbano, que prevé regularizar 6 asentamientos y la relocalización de otros 6, hasta desarrollo económico, que impulsa hoy un sinfín de políticas en materias de empleabilidad y generación de oportunidades en nuestro departamento. Quiero enfocarme particularmente en este departamento, que este presupuesto incluye la jerarquización institucional de la división de Montevideo Rural. El 60% de nuestro territorio es de tipo rural y 1 de cada 3 hectáreas se encuentra en situación de abandono o subutilización. La nueva dirección presentó diversas políticas para evitar el desarraigo de los miles de productores de nuestro departamento. Desde el plan alfalfa, la escuela de colonos, la entrega de compost que permite transformar residuos urbanos en recursos productivos o la construcción de más de 60 reservas de aguas prediales son demostraciones concretas de que la jerarquización de la división no fue un hecho administrativo, sino una acción que busca priorizar a esas aproximadamente 1.300 familias que viven de producir en todo Montevideo. La problemática vinculada a la situación de calle tampoco nos es ajena. No podemos permitirnos que miles de montevideanos y montevideanas vean vulnerada su dignidad humana más básica, quedando excluidos de los sistemas de protección, salud y vivienda que todo ciudadano merece. Se realizarán inversiones en los 4 centros diurnos para mejorar sus condiciones generales y asignándoles roles específicos para mejorar la eficiencia en el labor con los más vulnerables. Se abordará en centros de derivación y se espera alcanzar las 60 soluciones habitacionales transitorias para el fin del quinquenio. Llegando al final, presidente, es una buena práctica escuchar para debatir con propiedad. Uno no va a basar su intervención en contestarle a la oposición, porque claramente hay cuestiones que van más por las visiones políticas que nunca vamos a poder laudar. Ahora sí me gustaría plantear algunas cosas. En el informe de minoría se hablaba de que, por ejemplo, los ingresos proyectados en casinos no se va a cumplir, pero los ingresos de 2000 proyectados para 2026 y 2027 son 20 millones de pesos menos que los que sí se cumplieron en 2024, ajustando por IPC, claro. Si nosotros logramos acelerar el proceso administrativo y entregarle el casino departamental al Ministerio de Economía y Finanzas, la Intendencia va a haber reducido su déficit o incrementado su superávit. En el informe en minoría también se hablaba de inversión per cápita, pero nunca de recursos per cápita.
Vaya si eso nos va a sorprender cuando Montevideo es la segunda intendencia con menor cantidad de recursos per cápita de todo el país. Respecto a la inversión en veredas, más allá de la simplificación que hacía hoy el edil propinante argumentando que solo se invierte en torno a un monumento, cuando parte del presupuesto asignado es para la construcción de veredas en diversos asentamientos, claro que la diferencia es conceptual como él planteaba, porque cuando comenzó a circular esta información en diversos medios de prensa, nosotros humildemente nos acercamos y dijimos que esto no es así. Lamentablemente, en vez de esperar la comparecencia de la directora, se redobló la apuesta y se siguió repartiendo información que no era real en más medios de prensa. Por otro lado, para el edil que le dijo malandras a personas en situación de calle, la previsión, tengo un par de respuestas que por un lado son técnicas, que quizás le faltó leer en el articulado, que por ejemplo, hablaba de que la previsión de inflación. La previsión de inflación se hace porque todos los precios y montos que están en la previsión presupuestal están hechos a enero del año pasado. O sea, a una inflación que todavía estamos, que ya ocurrió y se va a ir ajustando a medida que si la inflación es mayor o menor, los ingresos van a ser mayores o menores. En otro sentido, hablaba de que desarrollo urbano cayó en su recaudación. Si hubiera venido a la comparecencia de la directora, también sabría que en 2024 y 2025 habían dos proyectos puntuales de gran porte presupuestal, como el Montevideo se ilumina y el Montevideo se adelanta, que en ese momento estaban imputados en ese departamento y hoy ya no. Por último, y me queda suficiente para responder lo último, porque esta discusión presupuestal es también fiscal y también tributaria. Llama la atención que algunos miembros puntuales de la oposición nos quieran dar cátedra en los medios o en el recinto, cuando aparecen, porque insisto que a algunos se los ve más en la tele que en sus bancas, de que la Intendencia tiene una voracidad fiscal o un afán recaudador. No hay argumento, presidente, para sustentar dichas afirmaciones. Son simplemente falsas. Claro que Montevideo maneja el mayor volumen de recursos brutos. Es el departamento que concentra la mitad de la población del país. Es el departamento que concentra, el 40% de la población del país y la mitad de la actividad económica. Ninguna comparación en torno a la recaudación se debe guiar por los valores totales. Cuando cruzamos los 19 presupuestos con la población a la que atienden o con los ingresos promedios de los hogares de su gente, o obviamente con la población o demandas de servicios de la misma, Montevideo se sitúa de hecho entre las dos intendencias con menos recursos reales de todo el país. Además, en este articulado se incluyen normas que reducen la recaudación, como por ejemplo las nuevas exclusiones al impuesto de fincas deshabitadas, que tendrá un impacto de 18 millones menos que recaudaría la intendencia año tras año. Usar cifras simplistas para construir relatos es una irresponsabilidad de la que más de un par deberán en algún momento hacerse cargo. Ahora sí, sintetizando, en esta sala y en la prensa se critica que contemos con un alto nivel de flujo corriente. Pero vaya si me enorgullece que esta intendencia le ofrezca un sinfín de servicios a su ciudadanía. Como le gusta decir a un edil de mi bancada, Montevideo cuida a su gente. No se limita a la letra fría de su rol, sino que sale a la acción en cada problema que ve en los montevideanos y montevideanas. El Frente Amplio, presidente, mantiene su compromiso de construir un Montevideo donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena. Muchas gracias.